día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Mire, aquí es del País Vasco. Muy bien. Quería hacerle una pregunta muy concreta, porque me han llegado pues unas reflexiones ahora en Cuaresma que estoy un poco confusa y no acabo de entenderlo. Mire, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Y también la otra, que si nos damos cuenta de que lo importante no es la tradición, ni siquiera la religión, sino la vida. Estoy un poco confusa. Por favor, padre, ¿puede contestarme? Gracias. Bueno, vamos a ver, la verdad es que a mí igual me falta un poco el contexto en el que esas palabras están escritas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Hombre, igual yo suelo distinguir entre la palabra tradición o tradiciones, ¿eh? La palabra tradición con mayúscula, nosotros decimos que la revelación de Dios ha venido a través de la palabra de Dios y de la tradición. Por lo tanto, la tradición es una fuente de comunicación de la palabra, o sea, de la revelación de Dios. Y no podemos tener fe al margen de la tradición. Ahora, igual hay que distinguirlo de las tradiciones en el sentido de que nosotros a veces solemos confundir la tradición con algunas tradiciones nuestras, en el sentido de que, pues por ejemplo, igual a uno le cambian una costumbre de la procesión de su pueblo o tal o cual, ¿no? Y se pone nervioso y como está un poco, pues igual demasiado apegado a algunas formas concretas en las que ha hecho las cosas siempre, pues, por ejemplo, estaba leyendo yo estos días, he escuchado, pues que ha habido un enfrentamiento entre unas cofradías en no sé qué lugar de España que se han enfrentado porque les parecía a los de la cofradía de la Virgen María que era una provocación que la cofradía del Cristo pasase por delante de la sede de la otra cofradía, porque siempre se había hecho por otra calle. Y diciendo, madre mía, eso no es que sea la tradición, eso son unas tradiciones que se pueden cambiar perfectamente y es ridículo que dos cofradías se enfrenten por una tontería como esa. ¿Me explico? O sea que hay que distinguir entre la tradición, que no podremos cambiarla nunca y además que nuestra fe está ligada a ella, como a la palabra de Dios, de ciertas tradiciones humanas que tenemos que tenerla, pues la libertad de no apegarnos a ellas, ¿no? Y con respecto a lo último que ha dicho, hombre, lo importante es la vida, decía ese artículo que usted ha leído, ¿no? Lo importante es la vida, lo importante no es la religión, sino la vida. Vamos a ver, hombre, me parece que a mí no me gusta demasiado esas contraposiciones, porque claro que también me imagino que lo que quiere decir es que de poco nos servirá una religiosidad que luego no se traduzca en una vida más santa. Si se entiende así, de acuerdo, pero precisamente para vivir una vida más santa, Dios nos ha querido revelar un camino que es el camino de la religión cristiana. Ahora, ¿de qué te sirve una fe sin hechos? ¿De qué te sirve una fe sin vida? Me imagino que en ese sentido habrán querido decir que contraponer religión a vida, pero no es bueno contraponer. Bueno, lo importante es integrar. Entender cómo para tener una vida santa Dios nos ha revelado, ¿no? Nos ha revelado un camino de comunicación con Él y de recepción de su gracia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mi pregunta es, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban, Dios hablaba a través de los profetas. Sí. A día de hoy, ¿puede venir alguien diciendo yo soy profeta de Dios? ¿Hoy también Dios habla a través de algún profeta? Sí, de acuerdo. No en el mismo sentido. O sea, hoy en día hay profetas, claro que hay profetas, pero no en el sentido de que vaya a elegirlos como instrumento para tener un cauce de revelación pública como tuvo a través de los autores sagrados. Es decir, la revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Con lo cual, la Biblia, para entendernos, está completa. La revelación pública ha concluido.
No puede venir una especie como de opúsculo para completar la Biblia. No, eso no. Bueno, pero sí puede haber profetas en otro sentido distinto. No en el sentido de una revelación pública, sino en el sentido de que también Dios se sirve de los santos. En el fondo, los auténticos profetas son los santos, ¿no? Que con su testimonio de vida nos hacen pensar, nos cuestionan, con la denuncia de nuestros pecados, con esa especie de invitación que nos hacen a seguir a Jesús en santidad, etcétera. Claro que hay muchos profetas a nuestro alrededor, de los cuales Dios quiere que nos sirvamos para seguirle. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Oiga, agradecerle todos los días lo que nos enseña, que es una oportunidad estupenda. Yo querría preguntarle lo siguiente. El otro día, en una charla en la que había un sacerdote, se plantearon varias preguntas y una de ellas era en torno a los milagros. Entonces, la persona que preguntaba, era un poco a lo mejor mi pregunta también, se hizo ella eco de ello, dijo que en los milagros realmente el sacerdote respondió que hay que verlos en un contexto, que es un estilo literario en el que se agrandan las cosas, en que los panes a lo mejor no eran tantos panes, o incluso dedujimos un poco que los milagros no eran tales, sino que tienen otro sentido. Entonces esta persona que había hecho la pregunta dijo al final, bueno, pero si realmente esto no se produce así, porque el sacerdote dijo, es que está escrito por hombres, y los hombres eso pues lo han agrandado o han variado algo y tal, pero claro, el Evangelio también nos dice que Cristo resucitó. Entonces, si los milagros, es lo que planteaba esta persona, no los creemos, la resurrección también está escrita por hombres, no fue Jesús el que escribió allí, o Dios ha resucitado. Entonces dijo, no, eso es otra cosa, por supuesto que eso es otra cosa, pero yo siempre he creído en los milagros y yo pienso que realmente pueden estar, no sé, pues algo cambiados, pero que los milagros existieron, porque si no, toda esa población que había que creyeron en Jesús de Nazaret, yo creo que en parte los milagros se produjeron para eso. ¿Usted qué opina? De acuerdo, bien. Ha sido su pregunta muy, muy clara. Mientras que escuchábamos cómo despegaba un avión por debajo, por cierto. Vamos a ver. Yo creo que hemos tenido un influjo de teología secularizada en las últimas décadas que ha llevado, desde una exégesis incorrecta y muy racionalista, ha llevado a poner en sospecha los milagros. Y eso no es correcto. Los milagros, la historicidad de los milagros, creo que es incuestionable. O sea, si uno quita de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, los pasajes evangélicos en los que Jesús dio testimonio de quién era, si no me creéis a mí, creed a mis obras, creed a mis milagros. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. O sea, no solamente sus palabras, sus actitudes, sino sus propias obras, sus signos, son testimonio de quién es Jesucristo. Luego, los milagros son una testificación de la divinidad de Jesucristo. Esto me parece importante, que luego los milagros pueden tener también un género literario en su forma de expresión, sí, pero no en el sentido de que niegue la historicidad del milagro, sino que lo pone al servicio. Por ejemplo, lo ponía al servicio de una catequesis. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, pues el milagro de la multiplicación de los panes lo pone al servicio del discurso del pan de la vida, de la Eucaristía. O el milagro de la curación del ciego de nacimiento lo pone al servicio de la predicación de Cristo, del bautismo que nos da la luz de la fe. O sea que es verdad que los milagros tienen un género literario que está puesto al servicio de la predicación de Cristo, pero no en el sentido de que el género literario invente el milagro. Invente el milagro. Y por cierto, esa pregunta que usted le hizo o que aquella mujer le hizo a ese sacerdote estaba muy bien hecha, porque claro, si negamos la historicidad de los milagros de Cristo en el Evangelio, ¿cómo vamos a es decir, porque luego también vienen algunos y niegan también la historicidad de la resurrección de Jesucristo? Esa pregunta está muy bien hecha. Además es que somos injustos, porque leía yo recientemente una interpretación exegética que decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes ante una multitud tan grande
independientemente de que luego también haya un género literario en él, ¿no? Pero cómo ese milagro tuvo que existir históricamente. Fijaros, se han encontrado tumbas de los cristianos del primer siglo, en el que los cristianos enterraban a los suyos, todavía no con el signo de la cruz. Nosotros ponemos un signo de la cruz en las tumbas, ¿no? ¿Sabéis cuál era el signo con el que los cristianos enterraban a sus primeros difuntos? Los primeros cristianos. El pan y los peces. Fijaros, tanto les impactó la multiplicación de los panes a ellos, que como signo cristiano ponían adornaban las tumbas de los suyos con el pan y los peces. O sea, ¿cómo se iba a explicar un hecho como ese? Porque fijaros, modificar las costumbres mortuorias suele ser muy difícil, ¿eh? O sea, en el momento en el que enterramos a los nuestros, lo hacemos según unas tradiciones que es muy difícil cambiarlas, ¿no? ¿Qué aconteció en aquellos montes de Galilea para que los primeros cristianos introdujesen el signo del pan y los peces como iconografía del enterramiento de los suyos? Si aquello hubiese sido únicamente un género literario, una forma de hablar, si no hubiesen sido testigos de ese hecho milagroso, para rato iban a tener, ¿no?, esos signos en el enterramiento. Bueno, pongo un ejemplo, es decir, esto que acabo de hacer es una especie de argumento histórico crítico para también subrayar la historicidad de los evangelios. Pero cuando, por ejemplo, se intenta interpretar el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, eso sí, es un género literario. Lo importante es que quiere decir que como el niño llevó unos panes y unos peces, que Dios multiplica nuestra generosidad. Si tú eres generoso y entregas los panes y los peces, los pocos panes y peces que tienes, Dios multiplicará tu caridad. No, mire usted, esa interpretación que niega el hecho, el acontecimiento milagroso de Jesucristo, es una reducción del acontecimiento a una mera aplicación moral, y eso es incorrecto. La aplicación moral sigue al acontecimiento salvífico, no lo niega, no lo niega. Bueno, esto creo que es importante. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.